el libro de Proverbios. Vamos a revisar el libro de Proverbios para enfocar todas estas cosas que tenemos por delante. En vías de no solamente de haber de un nuevo año, no de un nuevo gobierno, sino de un nuevo tiempo, de un cambio, de un nuevo año y de un nuevo proceso. Ese proceso, pues sea un proceso de sanidad. Hace un año aproximadamente, por estas épocas, nosotros iniciamos un proceso de sanidad. Ustedes lo recuerdan. Eh, y este proceso de sanidad iba de la mano del proceso de la casa. Y hoy tenemos otro proceso también de sanidad. Así que tenemos que llevar a cabo eh, ese proceso eh, en función eh, en función de las cosas que tenemos, tanto en la palabra como en la función de las cosas que vamos visualizando. Entonces, este proceso de sanidad, como ustedes ven, pues es evidenciado por todas las cosas que, que tenemos o que Dios nos ha dado la oportunidad de seguir topándolas para que lo que tarde o temprano va a pasar, luego ya con esto de la pandemia o con todos estos cambios que ha venido, pues pensar que vamos a volver atrás, no, pensar que nos tenemos que acomodar a esta situación como hasta ahora lo hemos hecho, tampoco, pues pensar que hemos salido bien parados o mal parados de esto, pues tampoco, pero pensar que qué va a pasar después de esto, tanto en la situación que digamos que nuevamente se volvería a esa normalidad que nosotros conocíamos antes, pues, ¿qué va a pasar? En nuestro proceso de sanidad, ¿cómo vamos a efectivizarlo? ¿Y qué va a pasar si tampoco sucede eso? Entonces, independientemente, pues la sanidad ya no es tanto el punto si se deja de pasar o continúa este proceso enfermante que hemos visto, sino qué espíritu. La sanidad siempre va de la mano del espíritu. ¿Qué espíritu nosotros vamos a llevar a seguir llevando adelante? ¿O qué espíritus van a seguir apareciendo y reapareciendo? Entonces, ese es el proceso del Espíritu, tenemos al Espíritu de Dios, estamos en la época del Espíritu de Dios, entonces estamos en la época de la sanidad del Señor y estamos en lo que, en la verdad y en la confianza de que ese Espíritu de Dios pues, que nos ha dejado está obrando su reino, está obrando su justicia para que nosotros también podamos llevar a cabo ese, para que nosotros podamos llevar ese reino de Dios y su justicia y no esperar una sanidad en medio de un montón de espíritus, sino pues afirmar un Espíritu Santo en medio de una aparente sanidad o una aparente enfermedad. Así que bienvenidos, vamos a orar porque vamos completando también este día y porque tenemos por delante este Shabbat. Y Padre, para orar, pues, sean nuestras rodillas, sea nuestra cabeza, sea nuestra vida, porque cada vez que nuestra bendición ha sido efectiva y seguirá siendo efectiva, será para nuevamente mirar y caminar hacia adelante. Aquel que nos dijo, aquel que nos dice que le sigamos, aquel que nos hizo uno en espíritu y en verdad, es aquel que siempre irá adelante. Aquel que nos ha cuidado, nos ha protegido nuestras casas, nuestras familias, nuestras espaldas, seguirá siendo y seguirá y es y será el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El que no cambia, sino que el que renueva, el que bendice. Aquel que empezó su obra como en esos 7 días, será el mismo que seguirá mostrando nuestros días así iguales o nuestros días con nuestros anhelos esperando, días de consolación, días de descanso, días de apaciguamiento, días de detenimiento o dejando que su espíritu nos muestre todo lo que Él está moviendo, todo lo que Él creó, todo lo que Él nos ha concedido, todo lo que Él nos ha dado, pues le aplació a Él darnos su reino y su justicia, llamarnos hijos, llamarnos hermanos, hacernos uno, volvernos a Él y darnos de su espíritu para seguir caminando en espíritu y en verdad. Por eso nuestro espíritu
es en verdad, y por eso nuestra verdad siempre será y estará por encima de esta realidad de las cosas, porque el reino de Dios y su justicia es poder, es gracia, es autoridad, es misericordia, es pan de vida, es gozo, mientras que el reino de los hombres, en cambio, siempre seguirá siendo lo que es ese gobierno, esa autoridad, de lo que, de lo que de lo que ya vencimos, de lo que ya se venció, para que hoy el reino de Dios y su justicia siga siendo el que prevalezca. Porque todos los reinos y los reyes han pasado, todas las mesas y las monedas han pasado, pero en cambio su casa, los shekels, los ciclos del santuario, el fruto, el trigo, la primogenitura, la siembra, la cosecha, el día, la noche, el sol, la luna y las estrellas, pues esas siempre tendrán el pacto. Y ese pacto no ha terminado, sino que ese pacto se cumplirá y se sigue cumpliendo conforme a lo que Él está edificando en los cielos y lo que estamos edificando en la tierra. Una Jerusalén celestial y santa, como en los cielos, aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches. Vamos a revisar el libro de Proverbios, como habíamos mencionado, Proverbios, el capítulo 9. No, para nada, estoy súper bien aquí con ustedes. Dice Proverbios desde el versículo 1. Si alguien tiene alguna versión, bueno, necesitamos versículos específicos para mirar las cosas que hoy vamos a profundizar un poquito. Dice el versículo 1, la sabiduría ha edificado su casa, ha labrado sus 7 columnas, ha preparado su alimento, ha mezclado su vino, ha puesto también su mesa, ha enviado sus doncellas y clama desde lugares más altos. El que sea simple que entre aquí, al falto de entendimiento le dice, venid, comed de mi pan y bebed del vino que he mezclado. Abandonad, yo tengo por aquí esto mejor. Si quieren quedarse, no hay problema, yo tengo esto. Emmanuel, come here. Come here. Let's stay here upstairs. Come. Okay. Close your door. Put your hands. Solo veo esto donde poner, aquí está. Yes. Sí, si me permiten, pongo un poquito los audífonos para que el sonido sea más directo. Si me escuchan, si es que hay algún inconveniente en el sonido, por favor, me lo hagan saber. ¿Está en orden entonces? ¿Sí está bien el sonido? Sí, Marquitos. Gracias, muchas gracias. Mira, dice entonces, el que sea simple que entre aquí, al falto de entendimiento le dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que he mezclado, abandonad la necedad y viviréis, andad por el camino del entendimiento. El que corrija al escarnecedor atrae sobre sí deshonra, y el que reprende al impío insultos. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Reprende al sabio y te amará. Da instrucción al sabio y será aún más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el conocimiento del santo es inteligencia. Pues por mí se multiplicarán tus días y años de vida te serán añadidos. Si eres sabio para provecho tuyo, y si escarneces, tú lo sufrirás. La mujer insensata es alborotadora y sí. Se sienta a la puerta de su casa en un asiento en los lugares altos de la ciudad, llamando a los que pasan, a los que van derechos por sus sendas. El que sea simple, que entre aquí, y al falto de entendimiento le dice,
Dulces son las aguas resultadas y el pan en secreto es sabroso. Pero él no sabe que allí están los muertos, que sus invitados están en las profundidades del Seol. Así que, ¿por dónde revisamos esto? ¿Por dónde tiene sentido esto? Por la edificación de la casa. Así que, ¿qué se requiere? Sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Es edificación de la casa. ¿Qué es la, eh, y qué es la edificación de la casa? Podríamos ponerlo en ese sentido. Bueno, así que una de las cosas que nos muestra, que las que estamos viendo, por las que estamos viendo este versículo, es por lo que habíamos comentado, por el aspecto de que nosotros sepamos enumerar y sepamos contar las cosas. Así que el Espíritu Santo o este Pentecostés va de la mano de ese conteo. Y ustedes podrían preguntar, ¿aquí hay algún conteo? ¿Ustedes pueden ver algún conteo en estos pasajes? O bueno, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Sabiduría? ¿Qué? De todos estos pasajes, podemos irnos hasta el 16. Hasta el 16 que leímos. ¿Qué es, qué es la edificación de la casa? ¿Qué es para una mujer la edificación de la casa? ¿Qué es para un hombre la edificación de la casa? A través de estos versículos. ¿Quién podría, o siquiera a través de su experiencia, qué es la edificación de la casa? Marquito, ordenar, levantarla. Es, es ordenar, levantarla. ¿En dónde usted puede mirar que hay un sentido de ordenamiento? Eh, En el verso 10, ¿verdad? me parece que es el temor de Jehová es del principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. Ya, entonces, sí, hay un ordenamiento. Aquí le muestra que hay un ordenamiento. Eh, entonces, este reordenamiento va de la mano de, eh, del orden, a ver, de la secuencia, ¿cómo se podría decir? No de la secuencia, sino va de la mano de lo que es primero, de lo que es segundo, tercero, es decir, va de la mano de los números. A ver, en esto obviamente quiero ser un poquito, un poco delicado en este asunto, porque eh, de todas estas cosas, ahora yo puedo entender, ahora que nosotros estamos hablando de esto, podemos entender la diferencia entre la numerología. Bienvenidas para las personas que se han conectado y en este momento yo creo que vamos a topar un asunto que es importante y gracias por haberse conectado porque estamos hablando del libro de Proverbios en el capítulo número 9 y estamos hablando también, al hablar de este capítulo 9, estamos hablando de un ordenamiento y todo este tiempo hemos venido hablando de un ordenamiento. A ver, un ordenamiento en función, sí, un ordenamiento en función de un orden, ese sentido, ¿no? Y la función de un orden en un sentido de valor, exacto. Entonces, ordenamiento y valores se podría decir. Y en medio de esto es algo que nosotros debemos topar. ¿Por qué hemos topado esto? Porque todo esto, este ordenamiento y este sistema de valores, así se podría decir, es muy, es muy de Dios, es muy del reino de Dios, pero se puede caer en algo delicado
que se llama la numerología. ¿Qué es la numerología? ¿Alguien ha escuchado la numerología? Bueno, en este sentido, la numerología va muy de la mano del mundo judío, va muy de la mano de, ¿cómo se llama esta? Los judíos les gusta de la cábala, exacto, de la cábala. Entonces, los judíos, la cábala, la Biblia, involucran mucha numerología, mucha numerología. Ahora, ¿por qué es importante? Porque vemos que esa numerología, esa cábala, digámoslo así, esa valorización incluso de las letras, no es bíblica. Entonces, ¿qué es lo bíblico? Lo bíblico es el ordenamiento. Y nosotros estamos recién aprendiendo el ordenamiento de las cosas. Y al aprender el ordenamiento, ¿de qué tenemos que aprender? Tenemos que aprender de los números. Y al mirar los números, ¿qué tenemos que ver los números? Tenemos que dar valor a los números. Es decir, nosotros vamos a entrar en la numerología y en la cábala. La pregunta, no, porque la numerología y la cábala es una valorización humana. En cambio, ahora vamos de la parte desde el otro punto de vista. ¿Por qué nosotros hemos entrado en este sistema de valoración? Porque como dice Alexandra, nosotros estamos edificando la casa y lo que se necesita para edificar la casa es del espíritu y lo que se necesita es del espíritu y se necesita ah, la construcción. Y todo esto va de la mano eh, todo esto va de la mano de, de la Pascua, de la Pascua. Porque la Pascua es la introducción, ahora vamos con la Pascua. La Pascua en el libro de Éxodo, es decir, en tiempo de Moisés, al hablar de Moisés, estamos hablando de que Moisés hasta Abraham, es decir, los ancestros, incluso hasta Abraham, hay mucho tiempo, hay muchos años. Y entonces lo que viene en tiempo de Moisés a través de la Pascua es, ¿qué es lo que viene? La valorización, no la categorización, sino el valor nuevamente, no numérico, sino el valor en función mm, eh, del orden de Dios. Entonces hay un reordenamiento y cada año nosotros vamos a ese reordenamiento a ver de qué se trata. Y así que el reordenamiento de la Pascua es el reordenamiento del reino de Dios, en definitiva, del reordenamiento que en la tierra se debe llevar a cabo, del reordenamiento que se da en Dios. ¿Por qué? Porque en Dios siempre estuvo presente cuál era el primer mes. Así que para venir a la Pascua viene Dios y dice, ahora va a ser el primero del mes. Entonces, ¿qué está dando? Está dando una categorización, está dando un valor, está dando una numerología a las cosas, está dando una cábala. No, 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 eso es humano. Entonces, eso ya venía en ellos, incluso desde tiempos, veían las estrellas, desde Mesopotamia, desde tiempos de Abraham. Y después, claro, imagínense, todos ellos entran al mundo de Babilonia, y el mundo de Babilonia es el mundo de numerología. Así que el mundo humano es un mundo de números, es un mundo de numerologías. Y, y claro, entonces, eh, el orden que nos que nos acaba de mencionar, ¿qué es la edificación de la casa? La pregunta que habíamos mencionado, ¿qué es la edificación de la casa? Pues es el ordenamiento. Entonces, el ordenamiento es ponerle un valor, ponerle un número, no. O mejor dicho, ponerle un número y ponerle una categoría, no. No es ni valor ni valor ni categoría. En cambio, es un reordenamiento y es una valorización. La respuesta es sí. Entonces, ¿el reino de Dios tiene valor? Claro, el reino de Dios no tiene un valor numérico, sino tiene un valor porque es lo más valioso, pues, que tenemos, y lo más valioso es el Espíritu de Dios. Así que Proverbios 9:10, entonces, mire, si usted edifica la casa, usted tiene que mirar su sistema numérico. Y usted dice, no soy judío y yo no soy cabalístico, pero si no sabe los valores, si no sabe el ordenamiento de la casa, en qué mundo va a entrar?
obviamente no va a entrar en el mundo judío de esos valores, pero va a entrar en una categorización que lo que la categorización hace es quitarle el valor propio de las cosas, ¿sí? Quitarle el valor intrínseco de las cosas. Entonces, las cosas no valen por lo que usted cree que valen, porque si las cosas valen a través de su sistema de valores, ¿qué va a hacer a las cosas las cosas que tienen valor? Les va a dar más valor. Y a las cosas que no tienen valor, ¿qué les va a dar? Les va a tratar de suplir el valor. Y ahí entramos en un problema porque si le da más valor del que debería tener o le da menos valor del que debería tener, pues estamos en un inconveniente. Bueno, ¿qué es la edificación de la casa? La edificación de la casa, como usted ve, es la participación del Espíritu de Dios. ¿Cuándo entra la participación del Espíritu de Dios? ¿Cuándo entra la participación del Espíritu de Dios? ¿Cuándo? Cuando le da valor ya a las cosas, 9 Marquitos, del buenas tardes. 1 al 16. Alexandra, deme un versículo de los que acabamos de leer para ahí poder ver. ¿Cuándo entra la participación del Espíritu de Dios? ¿Cuándo entra la participación del Espíritu de Dios? En el temor a En, Jehová, en el 10. en el 10, cuando hay un temor de Jehová. Muy Es la bien, sabiduría. claro, claro. Buenas noches, Marquito. Es que el principio no sé si estaban leyendo así, perdona, yo llegué un poquito tarde, pero en el 9 dice, la sabiduría edificó su casa. Entonces, por ahí deberíamos de empezar qué es la sabiduría. Y en el verso 10 dice, el temor a Yahweh es el principio de la sabiduría, se volvió a repetir. Entonces, Ya, yo creo que el primer valor es la sabiduría, digo yo. el primer valor es la sabiduría. Ok. ¿Qué es la Puede ser sabiduría? el conocimiento del Santísimo, el conocimiento del Santo. Verá, aquí viene el punto, conocimiento del santo. Entonces, gracias Marcela, me parece muy oportuna su apreciación, porque me dice, Natalie me dice la sabiduría. Entonces, ¿cómo está? Y Mía me dice el temor a Jehová. Pero Marcela me dice el conocimiento el conocimiento del santo. Entonces, ¿con cuál nos quedamos de todas esas? A ver, dice, ¿qué pasa a la sabiduría si no tiene temor de Jehová? Natalie, No funciona. no funciona. ¿Qué Y sin el pasa? espíritu menos. No funciona, entonces ahí vemos, no funciona. ¿Qué pasa, Mía, si es que el temor de Jehová, eh, qué pasa si el temor de Jehová no tiene cabeza? A mí me preguntó Marquito. Sí, sí, Mía, por lo que habías tú dicho que el temor de Jehová, ahí está en donde empieza el ordenamiento, Ya, en donde no hay cabeza, no sería temor, pienso yo. ya, Sería, ajá, no sé, lo contrario. ya. Entonces, y vamos con Marcela. Entonces, ¿cómo sé que el conocimiento de los santos, dice Marcela, ¿verdad? ¿Y cómo se conoce los santos si no es cabeza? Bueno, primero tiene que ser cabeza para conocer. Primero tiene que ser cabeza para conocer. Entonces, Ah, ¿cuándo se es cabeza? ¿Cuándo se es cabeza? Vamos por proverbios, todo eso. ¿Cuándo se es cabeza? Así que
Mire, está hablando de la edificación de la casa. Y al hablar de la edificación de la casa, estamos hablando de la edificación del templo. Y al hablar de la edificación del templo, estamos hablando de la casa de Dios, estamos hablando del reino de Dios y su justicia, Mm. ¿sí? Entonces, y al hablar de eso, pues estamos hablando de nuestro propio reino y de nuestra propia casa y de nuestro propio templo. Y sobre todo estamos hablando del templo del Espíritu de Dios. Así que y en total y viene y nos deja el Espíritu de Dios. Y dice Dios, les dejo el Espíritu Santo. Así que, ¿en dónde empieza? Y todo, entonces cuando les dejo el Espíritu Santo, necesito una cabeza, pues. Así que, ¿cuándo empieza a moverse todo esto? ¿Cuándo? ¿Cuándo? El Rocío, a ver, Lomer, tal vez, Pastor Marquito. perdón, dígame. En el día del Homer que empezamos, Pastor Marquito. Ya, entonces ya estamos, Rocío, ya estamos hablando de un día. Esto es importante. Ya estamos hablando de un día. Entonces, y ese día parece ser que se recupera o ese día parece ser que se pierde, porque parece ser que a Dios se le olvidó ese día y se le olvidó y se acordó justamente cuando Moisés iba a salir y se acordó ahí de la Pascua. Yo le digo, ¿se olvidó de Dios o más bien Dios les viene a hacer un memorial o más bien ellos son los que se olvidaron? Perdón, Marquito, ¿no sería que empieza el primero del mes de Aviv, porque es el principio ¿Y dónde dice eso? en la Biblia? Eh, pero si estamos hablando de la sabiduría, aquí está resumida la Biblia, en Proverbios del 1 al 16. Ahí está resumida la Biblia. Mm. Lo que usted me acaba de decir es la respuesta, pero yo lo que le acabo de decir es la respuesta. Y Adri, muchas gracias, porque eso es lo que estamos mencionando. ¿Por qué tan importante? No es el primer día, sino lo importante no es la numerología, porque caemos en judaísmos. Lo importante no es la cábala, porque caemos lo mismo. Y lo peor de todo es que esa cábala o esa numerología judía no es de ellos, porque ¿de dónde es de ellos? ¿De dónde viene esa cábala y esa numerología? Y lo mismo, así que dice, uy, ellos tienen esa cábala y su numerología. ¿Y qué tal nosotros? Qué tal su cábala y su numerología? Mm, sí, así que ese, ese es el sistema de valores de los cielos y el sistema de valores de la tierra, para que nosotros veamos cuál es nuestro sistema de valores y cuál es nuestro sistema de contar. Y lo mismo, y la misma situación. Veamos la edificación, qué es lo que estamos edificando, qué es lo que vamos a edificar. Y hoy, mire, qué es lo que vamos a elegir. Entonces, el día domingo, ¿qué elegimos? ¿Qué elegimos el día domingo? ¿Qué opina Adri? ¿Qué elegimos el día domingo? Marquito, voy a decir algo incoherente, pero pues elige una cabeza. ¿Se elige una cabeza? No, pues yo ya elegí hace rato mi cabeza. Ah, no, yo me refiero, esa cabeza la elegimos hace rato, pero No, entonces no se elige una cabeza, pues. La voz, Pues, Marquito, de lo que me preguntaba, ¿se elige levantar la voz? vea, puede ser, sí. ya, entonces, dos cosas importantes. No se elige una cabeza, las cabezas ya están dadas. Así que vote por el uno, vote por el otro. Pero si usted eligió la cabeza correcta, pues levante la voz. Eso es diferente. Y levante lo que tiene que levantar. ¿Ya? Así que el voto es su, a ver, sí, ¿cómo se dice? Inscrito, suscrito, bueno, lo que sea, a una cabeza. Entonces, ¿qué necesita usted antes de votar? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita antes de votar? Tener voz. Tener Cerca,
Ser cabeza. Cabeza. Ser cabeza. ¿Ya? ¿Y qué se necesita para votar ser cabeza, ¿no es cierto? ¿Y qué se necesita para ser cabeza? ¿Qué qué se necesita para ser cabeza? Según estos versículos, del 9 al La 4. sabiduría. El espíritu. Perdón. El espíritu. Ya tiene el espíritu le dejó Dios. La cabeza, Ya. 9:4, 9:4, ahí está el requisito. ¿Cuál es el requisito? Tener entendimiento. Ay, no, tener entendimiento. Este versículo, bueno, tener El entendimiento. verdadero pan. Te- el verso 4, ahí está la respuesta de todo lo que acaba de decir. ¿Qué necesita? ¿Por dónde empiezan las cosas? Entonces, por qué Dios interviene después de millones de años y bueno, de miles de años? ¿Por qué interviene? ¿Qué le está diciendo? No, primero la primera pregunta. Marcela me dice tener entendimiento. Ya. ¿Qué se necesita? ¿Quién quiere participar? Que no haya participado. ¿Qué se necesita? Cordura. Dígalo, Carmita. Cordura. Acercamiento, pastor. Cordura, acercamiento. No. Voy a hacer algo. Tener el verdadero pan y el verdadero vino. Ah, ¿Qué verso me acaba de decir Nati? El 5. El 5, no, yo le digo el 4. Es que estoy leyendo y es que yo digo, aquí me dice faltos de cordura. Dice, o sea, le leo como tengo mi versión. Dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura, dice. ¿Y yo qué pregunté? Que dice en el cuarto. Entonces dice esto, no, ahí sí ya No. me perdí. Mire, la pregunta es, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita para edificar la casa? Se necesita. Que los simples se levante. Bueno, mire. Se necesita una verdadera mesa, Marquita. Sí, claro, se necesita una verdadera mesa. Y por eso nosotros veíamos que van de la mano las dos cosas. Pero, a ver, ¿cómo nos vamos? En el verso 4, antes de continuar con las preguntas, lo que se necesita, mire, aquí necesitamos versiones, se necesita dejar de ser simples. Primero, se necesita ver la simpleza y se necesita dejar de ser simples. Se necesita, entonces le voy a decir en otras palabras, se necesita, ¿cómo se llama? Se necesita que el ingenuo vea la ingenuidad para que deje la ingenuidad. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? ¿Alguien pensó en eso? ¿Por qué alguien? Y yo le dije, pastor Marquito, ¿Qué me dijo? Dígame, por favor. le dije que teníamos que dejar la simpleza. Gracias, no lo escuché. Exactamente. Entonces aquí se tiene que dejar la simpleza. ¿Qué es dejar la simpleza? En el versículo 4. ¿Qué es dejar la simpleza? Vamos a ver qué tan simple es. Hemos Este dejado. entendimiento, Marquito, de ¿Ah? los
tener conocimiento de lo santo. Espera, yo sé que tienen, yo sé que tenemos muchas, muchas cosas en la cabeza, ¿no? Pero aquí solamente, vamos a ir solo con el versículo 4. A ver qué tan sabios, como dicen, qué tan sabios, qué tan simples o qué tan santos, qué tan espiritual, qué tan espirituales somos. Exacto, qué tan espirituales somos. A ver, ¿qué se necesita? En el versículo 4, ¿qué se necesita para dejar la simpleza? Nati, ¿qué se necesita? Y de ella vamos a 1000 por hora, o sea, pero sí necesito ver qué tan simples somos. ¿Qué se necesita para dejar la simpleza? Nati y yo, pastor, buenas tardes. Nati, usted, a ver. Yo le dije acercamiento, porque aquí dice vengan acá. Acercamiento. Ya. Muy bien, Nati, te salvaste. Pues digamos, por un pelito, pero ya estás un poquito. Ya. Nati, al otro lado. Nati Betancourt. ¿Qué se necesita? Mía, ¿qué se necesita? Estoy pensando, Marquito. Espera, es que el problema va, si no me dice, si no me da la respuesta, yo le voy a decir simple. Y ahí sí estamos en problemas, pues. Ahí estamos, por eso digo, ahí, prefiero Ve, quedarme calladita. Exacto, está bien. Ahí les digo ingenuos. ¿Qué simpleza es ingenuidad? Esa es la parte. Ingenuidad. ¿Y qué es ingenuidad? ¿Qué es ingenuidad? Antes de continuar, ¿qué es ingenuidad? Es construir una casa que no ha sido nuestra casa. Eso es ingenuidad. Mía, Emilio, ¿qué se requiere A ver, para dejar de ser simple? El Espíritu de Dios. para dejar de ser simple. Ir. Ir. ¿Quién dijo eso? Emilio. El Emilio. Por eso no eres simple, Emilio. Eres niño. Pero si te hago otra pregunta, les voy a dar la respuesta a los demás, así que no te voy a hacer otra pregunta. Pero eres niño, súper bien, y súper bien. No eres, ¿sí ves? No eres. Los que son ingenuos son los mayores. Así que tienes que ayudarles a hacer. Pero para eso no tienes que dejarte ser ingenuo en eso. Pero perfecto. Fabi, si me quiere escribir. Marcela. Verso 4, nada más que se ve verso 4. ¿Qué se requiere para dejar de ser simple? Bueno, la verdad yo iba a decir dejar la ingenuidad, pero usted ya dijo, pero estaba Ya, pensando. claro. Sí, Claro, eso pero es ¿cómo dejo? pensando. Pero ahí en el versículo dice al simple Caminar puede ser. Caminar. Acercamiento, caminar. Caminar. o sea, todo el que, ahora, todo el que camina y todo el que se acerca, deja la ingenuidad, no. Adri, entonces ahí tenemos un problema, de ingenuidad. Ahí tenemos un problema de ingenuidad. Entonces tenemos que resolver el problema de ingenuidad. Yo creo que es un acercamiento también, Marquito, pero también, aparte del acercamiento, creo que también es el buscar los tesoros correctos. Hay un problema de ingenuidad. Hay un problema de ingenuidad. Hay un problema de ingenuidad. Y hay, claro, obviamente, la religiosidad y esas cosas nos han marcado en nuestras vidas, la numerología. Pero por eso, ¿alguien más que quiera contestar? Lina, no le he escuchado a usted. Porque a las personas que les gusta participar, chévere. Rocío también. Buenas tardes con todos. ¿Cómo Buenas está, tardes, Lina? bendiciones. No creo. Debo dejar de ser ingenua.
Ya, y ahí le dice cómo. ¿Cómo se deja de ser ingenuo? Caminando. Caminando. Pero entonces todo el que camina todo el que camina no es ingenuo. Caminando en la verdad. Eh, ya, o sea, quiere salir, se quiere salir de la ingenuidad ya ¿cómo se llama? A, a fuerza de palabras espirituales, de cosas muy espirituales. Pero aquí el espíritu le dice no ser espiritual. ¿Qué le dice el espíritu? Tal vez por ahí un poco más. ¿Qué le dice el espíritu? Necesito versiones De entonces. la cabeza. No, ahí sí ya son cosas. Esto, no me busque, deme lo que dice el 4. Todo lo que usted dice, sí, está correcto. Pero yo le pregunto, ¿qué dice el verso 4? Eso es lo que quiere, eso es lo que le estoy preguntando. ¿Qué dice el verso 4? Y claro, para eso, Dice, vengan ustedes los que necesitan aprender. no, no dice eso. Por eso necesito versiones. A ver, alguien quiere una versión. Y la mía le veo, el que sea simple que entre aquí. Marquito, hacer Pascua. Ya casi lo da. Casi lo da. Mau, Yo quería leerla, yo tengo una versión ¿qué dice? que dice, cualquiera simple, venga acá. A las faltas Ah, de figura, dijo. amén, amén, amén. Esa es una versión súper buena. ¿Sí ve? Entonces, ahí en esa versión, usted se le viene abajo porque no es nada espiritual esa versión. Entonces ya encontró la respuesta. ¿Cuál es la solución? ¿No? Ya ve. Entonces, cuando el espíritu es espíritu, nos enseña a contar. En definitiva es cruzar. En definitiva, puede ser. Pues, bueno, primera cosa, por eso nosotros tenemos que, bendito sea Dios, los tiempos cada vez van a ser tiempos más conflictivos. Y mientras más llegan los tiempos conflictivos, más espíritus hay. Y obviamente hay menos edificación de lo que debería edificarse. Entonces los últimos tiempos siempre van a ser así. Pero el Espíritu de Dios, lo que tiene la casa del Dabá, lo que tenemos nosotros, es algo tan sencillo que ahora tenemos que comenzarlo a aplicar. Lo que tenemos, si nosotros queremos saber sopesar los espíritus, ¿qué tenemos que hacer? ¿Aprender numerología? No. Tenemos que aprender a contar. El espíritu siempre nos va a enseñar a contar. ¿De acuerdo? Entonces sí, se refiere a la Pascua y todo, pero la versión de Mauricio y la versión que tengo aquí, todas las versiones, le van a decir lo mismo. El que sea simple que entre. El que sea simple que vuelva. El que sea simple eh, que torne, digamos, que vuelva acá. Entonces, lo que le está diciendo es, aterrice, ¿sí? ¿En dónde está? ¿En dónde está el simple? Entonces ahí viene la pregunta, ¿en dónde está el simple? ¿En dónde está el simple? Nati, ¿en dónde está el simple? Nosotros somos muy espirituales. ¿En dónde está el Espíritu de Dios? ¿Sí? ¿En dónde está el simple? ¿Y en dónde está el Espíritu de Dios? Bueno, ¿en dónde está el simple? Ya, lo que le está diciendo es, el simple está en todas partes y se cree como el Espíritu de Dios, pero no está en donde debe estar. ¿En dónde debe estar? Debe estar en el hoy. Tiene que estar aquí, ahora, en el hoy. ¿Y qué es hoy? Bueno, le dice al simple que tiene que saber, que tiene que saber incluso el día de la simpleza. ¿Cuándo es el día del simple? ¿Cuándo es el día del simple? El día del simple es, véalo aquí,
Ezequiel 45:20, que nosotros ya hemos visto eso. ¿Cuándo es el día del simple? ¿Cuándo es el día del simple? ¿45:20? ¿Ah? Shabbat, Marquito. El séptimo día. El séptimo día en Shabbat. Exacto. Y ahí hasta le dice, y no solo le dice el día, le dice hasta el mes. ¿Cuándo es el día del simple? Entonces, No, es el días séptimo. Es el séptimo del séptimo mes. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos. Volvemos a Proverbios 9:4. Ahora sí, continuamos. Dice, si así está el simple, ¿cómo cree que estará la simple? ¿Cómo está la simple? Entonces, ¿por qué el simple es simple? 9:13. Léala el 9:13. ¿Cómo está la simple? ¿Cómo está la simple? Como gotera está. Sígame, por favor. 9:13. ¿Cómo está la simple? Pues, escuche, a ver, me da un paréntesis, le leo yo y de ahí usted me dice. 9:13 dice, la simple la simple es una insensata y es una alborotadora y no sabe nada. ¿Y cuál es la labor de la simple? La labor de la simple, ¿cuál es? No, us- le voy a decir yo mismo antes que continúe. Las otras labores son secundarias. La labor principal de la simple está en el verso 16. ¿Cuál es la labor de la simple? Llamar a los faltos de cordura. Exacto. Arrastrarles a los simples. ¿Y a dónde les arrastra? Verso 17. Al Seol, Verso 17. al pan suave y a Al las pan, al pan, al pan. Dejémosle así. ¿De acuerdo? Entonces, resumiendo esto, la sabiduría, la edificación de la casa. En medio de esto, el Espíritu de Dios. En medio de esto, la simpleza. ¿Por dónde vamos? Vamos por la Pascua. Entonces, en la Pascua, durante todos los años, durante todos los milenios de años, Dios, o sea, desde los cielos, vea, deje de ser simple, deje de ser simple. Pero la otra, Dios deje de ser simple, pero la simple y el simple, por ahí, escuchando voz. Y la simple diciéndole, al simple diciéndole, ven acá, ¿sí? Ven a mi pan. Y Dios, en cambio, llevándole a dónde? Llevándole al Espíritu. Entonces, en medio de todo esto, el Espíritu de Dios, ¿cómo es? ¿Es alborotador? No. El Espíritu de Dios tiene un orden. El Espíritu de Dios tiene un valor, y lo que acabamos de mencionar. Tiene un orden de las cosas. Y mientras que para la otra, para la insensata, pues su reordenamiento, su organización es como quiera. Ahora, yo le pregunto, ahora sí va la pregunta, ¿cómo está la simple, Natalie? ¿O cómo está el simple en su caso? Bueno, no me conteste. ¿En dónde está? ¿En dónde está?
Está exacto, alborotando la casa. En todos lados está la simple. ¿Y la sabia, la sabia en dónde está? Edificando la casa. Edificando la casa. Perfecto, perfecto. Entonces, esa es la diferencia. La una le dice, ven acá. O sea, la una le lleva, le dice, entra aquí, entra aquí. Eh, ¿Sí? Y la sabiduría le dice, ven acá. ¿A dónde le está llevando la sabiduría? A la casa. ¿Y a dónde le está llevando la simple? ¿A dónde le lleva la simple? A las aguas. A la simpleza, exactamente. Les lleva a aguas extrañas, les lleva, mire, Darle la cabeza. a cortarle la cabeza. O sea, ahí sí nos vamos entendiendo. Les lleva a que pierda la cabeza. Les lleva a lo, a unas, les lleva a un alborotamiento. Y al hablar del alborotamiento, claro, estamos hablando de un montón de aguas turbias, de un montón de aguas amargas. Al hablar de alborotamiento, estamos hablando de espíritus alborotados. Al hablar de alborotamiento, estamos hablando de un pan extraño. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué dice? ¿Qué le dice al simple? El Espíritu de Dios. ¿Qué le dice? Ven acá, vuelve. ¿A dónde tiene que volver? Tiene que volver a la cabeza. ¿Y cuándo es la cabeza? Tiene que volver a levantar cabeza. Continuamos. ¿Alguna pregunta? Ah, esta parte es. La siguiente versión, seguimos en Proverbios 9:4. La simple, a ver, el simple está llevado por la simple. Y la simple está llevada por por el alboroto. Y está llevada ¿por qué más? Por las aguas extrañas, Un pan por extraño. por un trabajo extraño, exacto, por una mesa extraña, por un pan extraño y por un orden extraño. Esa es la palabra, un ordenamiento extraño. La siguiente parte de Proverbios 9:4 dice, al falto de entendimiento le dice. ¿Quién es el falto de entendimiento? Yo tengo falta de entendimiento. Necesito otras versiones que no digan al falto de entendimiento. Otras versiones van a decirlo otra cosa. ¿En qué versículo, Marquito? 9:5, 9:4, 9:4, 9:4, 9:4. Yo tengo a los faltos de cordura también. Ya, al falto de cordura. Ya, otra versión. Pero mira, entendimiento y cordura ya ahí. Yo tengo que vengan ustedes los que necesitan aprender. También invitó a los torpes y dijo, vengan, coman el alimento de No, torpes. y beban No, el vino que he preparado. No. Hay que Faltos de saber. cordura. Faltos de cordura, mire, faltos de cordura y faltos de entendimiento. Torpes ya no es lo mismo. En mi versión dice faltos de entendimiento o de corazón, entre paréntesis. Exactamente, Adri. Ahí sí estamos. Es decir, ¿cómo está el corazón de ellos? Es un corazón carente, es un corazón falto.
¿Qué le falta? ¿Qué le falta a este corazón? O mejor, ¿qué tiene? ¿Qué le falta? Mire, la característica de estos dos. Entonces, ya yo creo que con eso ya estamos entendiendo las cosas. ¿O alguien tiene alguna pregunta o si no hacemos un resumen rapidito? ¿Alguna pregunta, por favor? Si les hago preguntas. Mejor resumen, Marquito. No, mejor resumen, Nati. Mejor la Cabeza. pregunta. No, mejor la pregunta. ¿Cómo está la simpleza? ¿Sí? ¿Cómo está cómo está? Perdón. Adri, Al de dígame. faltos de entendimiento o faltos de corazón, también puede referirse a un corazón engañoso. No. Lo que le está diciendo es que al decirle falto, le está diciendo, este corazón carece de. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿qué carece este corazón? Así que, no sé si con la luz estamos bien, pero a ver, estoy tratando de, primero, demostrar la simpleza, el problema de la simpleza. ¿Qué es la simpleza? Entonces, ¿cómo está la simpleza en esta época? La simpleza, y a la par de cómo está la simpleza, ¿cómo está la casa? Y a la par de cómo está la casa, ¿cómo? Muchas gracias, hermana. ¿Cómo están los miembros de la casa? ¿Cómo están los edificadores de la casa? ¿Cómo está el ordenamiento de la casa? Lo que estoy diciendo, lo que le estoy diciendo es un problema serio. Así que yo no estoy hablando, eh, no le estoy hablando de una fórmula. Lo que estoy diciendo es, por favor, tenemos que ver un problema serio traducido a través de la solución de Dios y traducido a través de la simpleza de las personas, de la ingenuidad de las personas. Y claro, entonces ahora viene todo este sentido. Si Dios viene a dar un orden, escuche, hay una ingenuidad. Inmediatamente después de la ingenuidad o de solucionar la ingenuidad, ¿qué viene inmediatamente? Entonces, le estoy hablando de fechas, ¿no es cierto? Viene un orden, cabeza, el primero del mes. ¿Para qué viene el primero del mes? ¿Sí? Para romper la simpleza. Entonces, cuando viene Cristo, o cuando viene, perdón, Cristo, cuando viene a Moisés y le dice, por favor vas a hacer la Pascua, y este va a ser el inicio del primer mes, les estaba gritando, o sea, vengo a romper la simpleza, vengo a romper la simpleza. Ustedes han vivido en la simpleza, ustedes han edificado la simpleza. Ustedes han, ¿qué más? Han seguido la simpleza. Ustedes se han comido la simpleza. ¿Qué más? Ustedes han valorado la simpleza. ¿Qué más? Ustedes han despreciado la sabiduría. Ustedes por la simpleza han escogido la simpleza y han hecho a un lado el verdadero pan. Ustedes por la simpleza han buscado lo oculto en lugar de buscar lo que les da luz. Ustedes por la simpleza han, han movido cielo y tierra, han alborotado todas las cosas, ¿sí? Por buscar las cosas, por buscar dinero, por buscar posesiones. Y por esa simpleza han dejado lo que verdaderamente tiene valor. Ustedes por la simpleza se han olvidado de que son cabezas. Ustedes por la simpleza se han olvidado de lo que es primero. Se han olvidado del primer mes. Entonces, todo eso, yo le pregunto, ¿todo eso le gustaría a usted que le digan? A mí sí me gustaría que me digan. Porque si a mí me vienen y me dicen como leemos en la Biblia, dice, vas a celebrar la Pascua, pucha, yo voy a cantar y bailar.
Pero, ¿qué? Celebro la Pascua para después de la Pascua caer nuevamente en la simpleza. Entonces, con toda esta simpleza, con todo lo que Dios les está mostrando de la simpleza, les está diciendo, les está rompiendo la simpleza. ¿Cuándo, cuándo viene Cristo Jesús? Y viene Cristo Jesús, ¿y qué les dice? Lo mismo les dice. Y sobre todas las cosas, la Pascua es el grito más fuerte de Dios, no hacia lo simple. ¿Por qué? Porque la Pascua les dice, ¿qué les dice la Pascua? Les dice lo mismo. O sea, por la simpleza, todos ¿cómo se llama? Todo el templo, la edificación del templo no sirve para nada. Toda su casa, y si el templo está así, sus casas no sirven para nada. O mejor dicho, no es que no sirvan para nada, pero perdón que por ser más explícito a veces se me va la mano. Sus casas son casas de simples. Las casas del sacerdote, casa de simples. La casa del pueblo de Dios, casa de simples. Las casas de fariseos, casa de simples. ¿Sí? Y el día después de la Pascua, ¿qué pasó el día después de la Pascua? ¿Qué tipo de casas eran? Eran de simples, de simples. Y seguían siendo de simples. ¿Sí? Y Cristo comienza a hacer una trayectoria con todos ellos. Para lo mismo decirles, oigan, salgan de la simpleza, salgan de la simpleza. Y comienza Él a llevar un camino hasta que el día 50. Ahí que se completó el día 50. El día 50 fue la confirmación de que en el día 50, ¿qué iba a hacer? El Espíritu de Dios nuevamente iba a que el Espíritu de Dios venía a quitar todo ese alboroto, el Espíritu de Dios venía a unificar las lenguas, pero el Espíritu de Dios venía para que los simples dejen de ser simples. ¿Y los sabios? ¿Qué tenían que hacer los sabios? Los sabios apóstoles, ¿qué tenían que hacer? ¿Evangelizar a todo el mundo? No, tenían que edificar la casa. Así que Así que por eso a veces yo le hago las preguntas. ¿Por qué? Porque hoy, a ver, entonces, algún, al- alguna realidad con respecto a cómo está la simpleza ahora en el mundo, cómo está la simpleza en su casa. Entonces, los niveles de simpleza le están llamando a usted a una realidad. Y Dios y el Espíritu de Dios le está diciendo, oye, aterrízale la simpleza, mírale la simpleza, para que al mirar la simpleza, ahí puedas mirar lo que elegiste por la simpleza y vuelvas a mirar lo que elegiste. Entonces, viene la trayectoria en Pascua, les dice, dejen las simplezas, viene el séptimo día y les dice lo mismo, no sean ingenuos. Viene el día 14, ¿y qué les dice el día 14? A partir de ahora, ustedes escojan si van a comer un pan de simples o un pan de sabiduría. ¿Cuál es el pan de simples? El que no está en la mesa. El, el pan de simples es el de la simple, es el de la alborotadora. Entonces, aquí es un problema. ¿Cuál es el problema? ¿La simple o el simple? ¿Cuál es el problema? El simple. Porque dura simple. Entonces, si ve, es un fuerte, a eso voy, es un problema fuertísimo porque la simple le va a arrastrar al simple. ¿Y el simple qué va a hacer? ¿Y el simple y el simple qué le va a pasar? Y el simple va a dividir, va a tener carencia de corazón. ¿Sí? ¿Me explico? Bueno, entonces, ¿cómo se soluciona esto? ¿Cómo se soluciona esto? Eh,
Entonces entramos en otro problema, ¿no es cierto? El otro problema es, ¿quién es un falso? A ver, bueno, pues buena Natalie. ¿Quién es un simple? Un simple es un que no tiene un corazón abastecido. ¿Sí? Y ahí sí estamos todos claros. Entonces, por eso ahora mi siguiente pregunta iba a ser, si ve, usted dice, no, estoy bien, ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está su corazón? O mejor, ¿cómo está el corazón de los simples? ¿Cómo está? Entonces, ¿cómo está el corazón de los sabios, por ponerlo así? ¿Cómo está el corazón de los sabios? Entonces, ahí vemos la diferencia. El corazón de los simples, el corazón de los carentes de corazón, está, está fuera de foco. ¿Por qué? Porque, porque no están entendiendo el valor del Espíritu de Dios, de la edificación y de este caminar que tenemos. En cambio, el falto del corazón, ¿quién es un falto de corazón? A ver. Un incompleto, Marquito. No, le leo. A ver, a ver, ¿cómo? O le dejamos ahí. Sí, yo creo que le dejamos ahí para continuar. Ya, le dejamos ahí. Detrás de esto, entonces, detrás de esto ya vemos que es un problema de esta magnitud. En esto tenemos que sanar esto. Y esto es un proceso que estaba llevando a cabo el Espíritu. En medio de esto tenemos una mesa y tenemos un ordenamiento de la mesa. En medio de esto tenemos un pan y un ordenamiento y un dar de ese pan. En medio de esto tenemos algunos elementos que aquí están resumidos. Entonces, ¿por dónde vamos? Tenemos que ir por esta parte de cuándo. Volvemos a Proverbios 9, ¿no? Proverbios 9 dice 9:5. Proverbios 9:5. Venid, comed de mi pan y bebed del vino que he mezclado. Entonces, se da cuenta, hay un problema. El corazón está así porque hay un problema de pan. Y entonces vamos con la simple. La simple también es una dadora de pan. Vamos con el verso 17. Dice, el que sea simple que entre aquí, al falto de entendimiento, si la sabiduría le ofrece una cosa, le ofrece un plan para llenar el corazón, el otro en cambio le abastece esa necesidad para que siga siendo un corazón falto. Dice, dulces son las aguas y el pan comido en secreto es sabroso. ¿Qué pan es ese? Es un pan que no tiene peso, es un pan que no tiene medida, es un pan que no tiene orden. ¿Ya? Así que, ¿qué tenemos que hacer? Hoy es el séptimo día. Estamos empezando el séptimo día. Y hoy necesitamos volver a la sabiduría, aterrizándole a la simpleza. Y aterrizarle a la simpleza es buscarle también a la simple. Y la simple es todo ese alboroto, ¿no es cierto? Bueno, todas esas cosas que vemos. Ahora, el día de mañana, ya hemos visto toda esta parte que nos competía. Estamos el día de mañana
vamos a tener, vamos a hablar de la Pascua, porque nuevamente vamos a hablar de la Pascua. Y vamos a hablar de la segunda Pascua, porque entonces, ¿qué es la Pascua? La Pascua es el día nuevamente de ese verdadero pan. Y ese verdadero pan, ¿para quién es ese verdadero pan? Ese verdadero pan es para los corazones, para las cabezas y los corazones, para que los carentes, para que los simples y los de corazones desabastecidos, así se podría mencionar, los simples y los que tienen corazones desabastecidos, eh, están los corazones insatisfechos, así se podría decir. Los simples y los corazones insatisfechos son lo mismo. Entonces, como casa del Dabar, nosotros no somos ni simples, ni tampoco somos, o para romper ese círculo, necesitamos romper el círculo vicioso. ¿Y cuál es el círculo vicioso? Como ustedes ven, el círculo vicioso es el círculo de la simpleza y el círculo del pan. Entonces, por eso la Pascua es el rompimiento, porque la Pascua, si estamos hablando, el primero, estoy tratando el primero es para las cabezas, el séptimo es para los, ¿cómo se llama? Para los simples y para los insatisfechos de corazón. Y el 14, ¿qué es el 14 en función de esta secuencia? ¿Qué es el 14? El 14 viene a ser el abastecimiento del verdadero pan, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí podemos condensar el mensaje que estamos llevando. La Pascua, por eso la Pascua tiene toda esta trayectoria. La Pascua es el abastecimiento del pan, del verdadero pan. ¿Para quiénes? Para los que aterrizaron la simpleza en el día 7 y a partir de la simpleza identificaron la simpleza, aterrizaron la simpleza y le dijeron a esa mujer, le dijeron a esa simple y a ese simple, nosotros no somos ni insatisfechos de corazón, ni alborotadores, y tampoco somos simples que seguimos a otros simples, ni que elegimos a otros simples, porque nosotros sabemos contar y volvimos a cuando Dios nos dijo, yo estoy rompiendo en el día primero la simpleza. Pero todo esto, ¿cuándo se rompe? El día del verdadero pan. Pero si el día del verdadero pan para nosotros todavía no está claro, porque como decíamos, la Pascua es la muerte de Cristo, resulta ser que nuevamente nuestro pan vuelve a ser un pan oculto. Entonces, si ve, si es un pan oculto, ¿a dónde volvemos? Si vuelve el pan oculto, ¿a dónde estamos abasteciendo? Si no es el verdadero pan y la verdadera levadura, ¿a qué estamos abasteciendo? ¿Estamos abasteciendo a qué? Estamos abasteciendo a la simpleza. Entonces, la Pascua es la traducción de haber vencido la simpleza. Pero tenemos una segunda Pascua al respecto. Pero todo esto tenemos que enfocarlo a través de la segunda Pascua, el por qué la segunda Pascua. ¿De acuerdo? Ahí yo creo que tiene sentido. ¿Tiene sentido? Amén. Sí, Marquito. Amén. ¿Ya? Ahora, si quiere que le ponga fechas y le ponga números para un poquito más de entenderlo, alguien hágame la pregunta que me diga, necesito un poquito más de entendimiento. Si no, ya para cerrar, tenemos 2 minutos. Si no, mañana continuamos. Entonces, al hablar de sabiduría, al hablar de simpleza, al hablar de la simple y al hablar de pan, estamos hablando incluso de números. Eso es lo que quería mostrarle ahí, para que usted identifique de qué fechas está hablando eso, de qué números está hablando eso. ¿De acuerdo? Porque todo eso, como usted ve, tranquilamente eso puede girar y eso gira en torno a la Pascua. Eso está en torno a la Pascua. Todas estas cosas están en torno a la Pascua.
Bueno, vamos a orar. Yo creo que aquí yo creo que le vamos a dejar bien sentado en la oración lo que Dios nos permita hacer. Padre, bendito seas porque el Espíritu de Dios, porque el arquitecto constructor, el que edifica la casa, eres tú, para que el trabajo nunca sea en vano, porque el que no edifica contigo, porque el que no edifica con sabios en sabiduría de ese hombre y de esa mujer, en vano edifica la casa. Pero hoy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, toda esta edificación del mundo, o mejor dicho, toda esta simpleza del mundo, a todas esas simplezas, tanto de hombres como mujeres, a la simpleza con su pan, a la simpleza con su alboroto, a la simpleza que arrastra simples, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy tenemos un Shabbat, el último Shabbat de este primer mes. Y en el nombre de Cristo Jesús, a la simpleza, le damos la voz de las cabezas. Y las cabezas dicen no a la simpleza, no a la ingenuidad, no al desvío, no al contar por contar, no a la numerología, no a todo lo que no tiene peso. Porque en cambio a la sabiduría, hoy le decimos sí a la edificación, al verdadero pan, al corazón abastecido, a lo que nos está abasteciendo y a lo que está abasteciendo para este mundo, para toda esa necesidad de espíritu, de verdad, y que venga a aterrizarse y que se venga este día, porque no vamos a vivir en un pasado ilusorio, ni tampoco vamos a regresar al pasado. Tenemos elecciones, ni tampoco vamos a avanzar a un futuro ilusorio, que ese siempre es nuestro corazón insatisfecho, porque la sabiduría siempre va a decir, vengan al día de hoy, y el día de hoy es el día de los corazones satisfechos. El día de hoy es día del Shabbat, del completamiento de esa medida. El día de hoy es día de, del completamiento de este mes. Es día de esos corazones que vuelven al verdadero pan. Es día del pan de vida. Es día del Señor. Es día de romper la necedad. Es día de romper la dureza de servicio. Pero es día nuevamente que en el nombre de Cristo Jesús nos levantemos y se levante, así como Cristo es nuestra cabeza, levante la cabeza, porque esa cabeza, con este voto que tenemos que dar el día domingo, pues con eso vamos a sellar que lo que rompemos es la simpleza y ese pan de simples y a esa simple también que arrastra a esos simples y que ha llevado a este mundo a un mundo de simples, de ingenuos, de desviados. Pero eso no somos nosotros porque tenemos el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios hoy sea esa sabiduría que nos enseña a contar y a enumerar conforme al valor que tú has dado a este tiempo y a este día, al día del Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El día de mañana, la segunda Amén. la Amén. segunda Pascua. Amén. Amén. La segunda Pascua, y ahí vamos a entender un poco más respecto a lo que hemos comentado ahora. Bendiciones, un Bendiciones, abrazo Marquito. y Un y abrazo. un buen Shabbat, no de simples. Así que ya, Levantar cabeza. de aterrizarles a los simples, por favor. Sí, si se cree sabio y sigue en la nubecita de simples, mejor aterrice los simples. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Muchas gracias, bendiciones. Bendiciones. Gracias. Bendiciones para todos. Buenas noches, Marquito. Chao, buenas noches con todos. Chao, buenas noches con todos.